Bien, entonces hoy día vamos a culminar esta segunda unidad de fisiología 2, con lo que es las hormonas sexuales masculinas. Al igual que las hormonas sexuales femeninas, la función principal de las hormonas de las glándulas masculinas es formar gametos, ¿no es cierto? Y estos gametos se forman en las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? Los ovarios y los testículos, ¿sí? Entonces estos gametos se van a formar para poder producir, salvaguardar la reproducción, ¿no? Estos gametos que se van formando, estas hormonas que van formando nuestras gónadas, también nos van a dar, como las mujeres, los caracteres sexuales secundarios masculinos, ¿sí? Nos van a poder permitir también la reproducción y la aparición de la pubertad en el varón, ¿sí? Al igual que en la mujer, la menarquia aparecía un momento, la menstruación aparecía, aparecía la pubertad, la menarquia, y ya comenzaba el ciclo reproductivo, ¿no? En los varones pasa exactamente lo mismo, aparece un momento en el que tenemos ya el ciclo reproductivo. Estas gónadas también tienen conductos genitales, al igual que la mujer tiene sus trompas de falopio, ¿no? El ovocito va madurando y en los varones también los espermatozoides van madurando en el testículo y tienen que tener una serie de conductos para ser eyaculados y poder producir la reproducción. Pero para esto necesitamos glándulas accesorias, y estas glándulas accesorias le van a dar nutrición para el largo viaje tanto al óvulo como a los espermatozoides, ¿no? Es un largo viaje para ellos hasta que se encuentren. Y finalmente tenemos los órganos copuladores, que son la vagina y el pene, que son los encargados finales, ¿no? De que podamos unir a estos gametos. Entonces, las funciones de los órganos sexuales masculinos se pueden reproducir en tres partes, básicamente. La espermatogenia, es decir, la formación de espermatozoides, el control hormonal para las funciones reproductoras, que son los testículos, ¿no? Y que forman los óvulos, y que forman los testículos, forman los espermatozoides en base a hormonas, con su eje hipotálamo, hipófisis, testículo, ¿no? Y finalmente la realización del acto sexual masculino para poder permitir el viaje de los espermatozoides en busca de un óvulo efectivo, ¿no? Entonces el aparato reproductor masculino, ya saben que está en el abdomen, se encuentra en la pelvis, y son una serie de conductos que al final van a tener una relación muy íntima con la vía urinaria, ¿no? Con la uretra masculina, para permitir la eyección de los espermatozoides. Y tenemos glándulas accesorias que van a permitir el viaje. Bueno, primero que todo vamos a tener aquí vamos a tener los testículos, ¿no? Con una serie de túbulos que se llaman túbulos seminíferos. Si se van dando cuenta acá, tienen especie de lobulitos pequeños, donde están enrollados 2 o 3 lóbulos, conductos seminíferos, hay en cada uno de estos lobulitos pequeños, ¿ya? Así el epidídimo. Y el epidídimo está enrollado, el conducto enrollado, ¿ya? Enrollado. Y de ahí comienza a viajar hacia el epidídimo y se va a juntar hacia detrás de la vejiga, se van a juntar las vesículas seminales, que son unas glándulas anexas. Estas vesículas seminales vamos a ver qué líquido y qué sustancias le proporcionan a los espermatozoides que van viajando, ¿sí? Posteriormente pasa por la próstata y es ahí donde se une con la vía urinaria, ¿no? Entonces, cuando pasa este conducto deferente ya, después de la vesícula seminal se llama el conducto deferente, ya pasa, perdón, cuando sale del epidídimo se llama conducto deferente, cuando pasa ya por la próstata se une a la vía urinaria, ¿ya? Y entonces se forma la uretra prostática, la uretra peniana, ¿no? Por donde ya van a viajar los espermatozoides, ya con el líquido prostático y con el líquido de las vesículas seminales. Entonces vamos a ver un momento más cómo sirven estos líquidos. Pero ahí, para que tengan un poco de curiosidad, ahí está la próstata, que a todos los varones nos va creciendo, algunos más que otros, ¿sí? Y por la ubicación que ustedes ven, van a ver cómo los urólogos tienen que sacar próstatas a casi todos los varones después de los 40 años, ¿no? Porque crece mucho y al crecer el tejido, ven cómo puede obstruir la vía urinaria, ¿no? Entonces vienen las dificultades para la admisión de los varones,
puede incluso ser insuficiencias renales, ¿no? Y ser causa de iras tipo obstructivas, ¿no? Insuficiencias renales agudas tipo obstructivas. Entonces, en los testículos, ahí tenemos los testículos, y lobulillos. Estos lobulillos más o menos tienen 2 o 3 túbulos seminíferos que están plegados, que están enrollados en cada lobulillo del testículo, ¿sí? Y estos túbulos seminíferos van a formar una especie de cabecita al testículo que se llama el epididio. Cuando van ya más avanzado, hay muchos tumores testiculares, tumores de epidídimo, quistes que tenemos que retirar, porque son peligrosos. Bien, en los túbulos seminíferos se encuentran las células germinativas, donde se van a formar los espermatozoides, que están muy unidas a las células de Sertoli, que son nutritivas y de soporte para formar los espermatozoides, y las células de Leydig, que son las encargadas de formar la testosterona, hormona que nos va a entregar los caracteres sexuales secundarios masculinos, ¿sí? En el epididio, cuando se forman en los túbulos seminíferos los espermatozoides, se van a almacenar en el epididio, ¿ya? Y ahí se almacenan hasta que adquieren cierta movilidad. ¿Ya? Cuando adquieren cierta movilidad, su estructura definitiva, es decir, cabecita, colita, listos para moverse, y de ahí recién son transportados por el conducto deferente que sale del epididio, ¿no? Y van comenzando a estos espermatozoides que salen del epididio por el conducto deferente van a nutrirse con el líquido de las vesículas seminales, ¿no? Y con el líquido de la próstata, que les va a permitir nutrirse y aguantar ese gran viaje que van a tener en busca de un óvulo, ¿sí? Entonces, finalmente esa es la uretra, que mide hasta 20 centímetros desde la salida de la vejiga, ¿sí? Atraviesa la próstata en el sentido inferior y por ahí la eyaculación y la micción, o sea, cumple doble función. Y el pene, que está constituido por una serie de tejidos esponjosos, eréctiles. Los cuerpos esponjosos son muy vascularizados, muy sensibles a nuestros mediadores humorales vasodilatadores, ¿no? La fosfodiesterasa principalmente, el AMP cíclico, etc. Y las glándulas anexas, como les reitero, son las vesículas seminales y la próstata, así como al final del pene, en la misma uretra peniana, hay unas glándulas bulbouretrales o de Cooper que también dan propiedades lubricantes, que secretan moco, que van a permitir la cópula por este modo. Entonces, ¿cuándo comienzan a dividirse estos espermatozoides? En las células germinativas comienzan a dividirse por meiosis a partir de la pubertad, ¿sí? Antes de la pubertad, los niños y las niñas son iguales, igual que les comentaba en el aparato reproductor femenino, ¿no es cierto? Son iguales, tienen algo de testosterona, más los niños, ¿no? Pero caracteres sexuales secundarios no tienen todavía ni el niño ni la niña, ¿no? Son prácticamente igualitos. Pero cuando van comenzando en la pubertad, comienza la mitosis, comienza a hacer a proliferar las células germinativas nutridas por las células de Sertoli y comienza la división de espermatozoides. Entonces, este espermatogenio, ¿dónde tiene lugar? En los túbulos seminíferos, ¿ya? Y actúa durante toda la vida sexual masculina. ¿Quién lo proporciona? ¿Quién lo inicia? ¿Quién lo inicia? Bueno, en el hipotálamo, ¿qué tenemos? Hormona liberadora de gonadotrofinas, ya la habíamos visto, hipotálamo. En hipófisis, ¿qué hormonas salían? FSH y LH, las mismas que las mujeres, FSH y LH. Cuando sale la FSH hacia el testículo, su blanco son las células de cerdo y las células germinativas y comienza a reproducir a los espermatozoides. Entonces, igual que los varones, igual que las niñas, ¿quién inicia la pubertad? No, las hormonas gonadotróficas del hipotálamo, ¿no es cierto?, que le ordenan a las células de la hipófisis que libere FSH, ¿ya?
Entonces, ¿y quién ordena esto? El medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso antes veían, cuando en mi generación, ¿a qué edad tenían su primera enamorada los chiquitos? 15 años, 14, ahora 12 años ya están, que ese chico me mira, que esa chica me mira, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué? Es el entorno, es el medio ambiente, ¿sí? Y eso despierta nuestro hipotálamo, eso ha ido cambiando en nuestra generación, ¿ya? El medio ambiente ha hecho que nuestro hipotálamo despierte más temprano. Entonces, la hormona liberadora de gonadotrofinas va a la hipófisis, libera el FSH y la FSH va hacia las células de Sertoli en la glándula. ¿Qué glándula es? El testículo, ¿no es cierto? Y ahí comienza la liberación de espermatogénesis. Las células de Sertoli le dan la nutrición, ¿no? Para que comiencen a dividirse los espermatozoides. Eso inicia la pubertad del niño, en el varón. Pero ¿cuándo se produce? Bueno, el hombre no es una andropausia, no como es la menopausia, no femenina. El varón sigue produciendo hasta el final de tu vida, puede seguir produciendo en menor cantidad, pero sigue produciendo espermatozoides. Baja la cantidad de testosterona, también baja con el tiempo. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, esta espermatogenia, estas espermatogonias comienzan a producirse en los 12, 14 años y comienzan a producir espermatocitos primarios. Más de la célula primordial comienza a producir espermatogonias y después espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios se comienzan a convertir en espermatocitos secundarios, se convierten estos en espermátides y finalmente son espermatozoides. ¿Ya? Toda esa división se va dando en los... Entonces, se va dando en los testículos, ¿sí? ¿Qué tenemos al comienzo? 40, en las espermatozoides tenemos 46 cromosomas, pero cuando ya son espermatozoides, su material genético es 23 cromosomas. Entonces, eso permite que la herencia genética sea 50% papá, 50% mamá, ¿no? 23 cromosomas mamá, 23 cromosomas papá. Y eso hace que te parezcas a tu abuelo, tu tatarabuelo y a todos, ¿no? Porque así vamos, si vamos comenzando a dividir esa situación, vamos viendo que en nuestras generaciones anteriores, yo también me dividí en mi papá y mamá, mi papá se iba a su papá y su mamá, mi mamá se iba a su papá y su mamá, y ahí viene el árbol genealógico, y ahí aparecen las enfermedades genéticas, ¿no? Etcétera, que ya lo van a ver todo genéticamente. Entonces, todo ese periodo que va desde la espermatogonia hasta el espermatozoide demora 74 días en el testículo, 74 días, ¿no? Aquí vemos la división día por día, ¿no? Demora 74 días en total, ¿ya? Y ahí tenemos a los espermatozoides, cabeza, cuello, ¿no es cierto?, el segmento medio y la cola del espermatozoide, ¿no? Que son poderosos. Entonces, este espermatozoide tiene su cabeza y su cola, tiene su núcleo muy condensado, lleno de hialuronidasa, lleno de prostaglandinas, la cabecita del espermatozoide. ¿Para qué? Para romper la capa de la zona pelúcida que tiene el óvulo. ¿Se acuerdan que tenía su corona radiada con la que salía rodeada el óvulo, ¿no? De protección. Bueno, hay que romper eso, porque si no, no va a poder ingresar al óvulo. Y entonces, la cabecita del espermatozoide, su acrosoma, tiene hialuronidasa, prostaglandinas, ¿no? Que van a permitir que se rompa esas células y puede ingresar un solo espermatozoide. Ya un solo espermatozoide. El cuerpo y el cuello están rodeados tienen múltiples mitocondrias que les dan la energía, porque el movimiento del espermatozoide, el axón, se mueve básicamente por energía, que viene el ATP. Entonces necesitas azúcar, necesitas oxígeno. ¿Y de dónde viene ese azúcar y ese oxígeno? Lo vamos a ir viendo. Entonces, el esqueleto central de la cola del espermatozoide está formado por 11 microtúbulos, tiene una membrana celular que reviste el axonema, no el axón, y tiene múltiples mitocondrias, que van a ser los que van a dar la energía del movimiento. ¿Ya? Esta energía necesita trifosfato de adenosina, es decir, ATP para moverse, ¿sí? Y más con su velocidad es 1 a 4 milímetros por minuto. O sea, son veloces los espermatozoides. ¿Ya? En busca de un óvulo femenino.
¿Y quiénes estimulan el espermatogénesis? Bueno, primero, también la testosterona, ¿sí? La testosterona es la hormona que se secreta inducida por la LH sobre las células del Leydig, ¿no? Una nemotenis LL, ¿no? Leydig LH, ¿no? Las células del Leydig, ¿sí? Entonces, las células del Leydig comienzan a producir testosterona en la pubertad y comienza el cambio de los niños, ¿no? ¿Quién ordena que se comience a producir testosterona en mayor cantidad? Hipotálamo, hipófisis, LH sin hipófisis, glándula blanco, testículo. Exactamente las células de Leydig comienzan a producir testosterona. Y ahí los chiquitos en la pubertad, las chiquitas venían su menarca y se quedaban de ese tamaño, ¿no es cierto? Así quedamos. Los chiquitos en cambio de esa edad comenzaban a crecer. Vayan a una aula de quinto o sexto grado de un colegio, seguro van a ir para hacer campañas. ¿Quiénes son más grandes? ¿Chiquitas, chiquitos? Las chiquitas son más grandes los chicos. Pero acá en el colegio, los chicos y las chicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya vino el influjo de la testosterona en la pubertad, ¿ya? La testosterona. Entonces, la testosterona no solo alarga huesos, ya vamos a ver sus caracteres sexuales masculinos, sino también en los testículos comienza a producir la testosterona que comienza a inducir la formación de células germinales, ¿sí? Y estas células germinales van a comenzar a producir la espermatogenia. ¿Y quiénes nutren a esas espermatogenia? La FSH, ¿no? Con las células del cerdo. ¿Todo eso dónde pasa? En los túbulos seminíferos, ¿ya? Los túbulos seminíferos. Entonces ahí tenemos la hormona luteinizante, LH, ¿no es cierto? Células de Leydig, produce testosterona. Entonces, ¿las mujeres también producen testosterona? Sí, hemos visto que producen testosterona, pero en menor cantidad y se vuelven andrógenos, ¿no es cierto? Por la aromatasa. Se vuelven estrógenos, ¿no? Entonces cambian. Pero la madre de todo es la testosterona. La hormona folículo estimulante es secretada por la adenohipófisis y comienza en las células del cerdo y estimula la espermatogenia. ¿Se forman estrógenos? Sí, a partir de la testosterona los valores de los estrógenos en menor cantidad. Y la hormona del crecimiento también interviene en algo, controlando las funciones metabólicas del testículo. Entonces, los espermatozoides se generan en los túbulos seminíferos, ¿sí? y se van al epidídimo, que tiene 6 metros de largo, la cabecita del testículo, ¿no? Aquí se enrolla. Esto nos genera muchos pacientes que hacen quistes, que hacen torsiones del testículo. Miren, es un hilo prácticamente el que cuelga el testículo, ¿no? Entonces, es un órgano muy delicado. Bueno, acá se formaron los espermatozoides y vienen y se depositan acá. Más o menos un día van a estar ahí los espermatozoides nutriéndose hasta que tienen la posibilidad de moverse. Habían pasado 74 días hasta que se formaron espermatozoides, ¿no es cierto? Entonces ahí en el epidídimo está más o menos un día hasta que pueden comenzar a moverse, ¿ya? Vienen los espermatozoides con su colita, todo, pero tienen que adquirir esa capacidad de movilidad. Ahí en los túbulos, en el epidídimo adquieren esa capacidad de movilidad. Y comienzan su viaje por el conducto deferente. Comienzan su viaje, ¿ya? Y cuando pasan por el conducto deferente, van subiendo, pasan por las vesículas seminales. Ya habían visto que las vesículas seminales están prácticamente tras la vejiga, ¿no? Entonces, estas vesículas seminales tienen un líquido, ¿sí? Un líquido. Entonces, estas vesículas tienen un epitelio revestido en mucus, ¿ya? Y este epitelio secreta abundante líquido con fructuosa. ¿Qué es la fructuosa? ¿Qué es la fructosa? Un monosacárido, ¿cierto? Y entonces, esta fructosa nos va a dar el alimento para los espermatozoides, ¿no es cierto? Espermatozoides.
nos da el ácido nítrico, el ácido cítrico, que nos va a dar también alimentos, nos va a dar las prostaglandinas, que van a acompañar a los espermatozoides a su ingreso a la vagina para permitir una contracción, la contracción del pene final, para poder inyectar los espermatozoides con mayor fuerza y poder permitir que suban a través del útero, ¿no? Y nos va a dar el fibrinógeno que es como un coagulante para permitir que el semen sea compacto, ¿no? Sea compacto. Entonces, eso nos da las vesículas seminales, el alimento y la capacidad de inyección, y nos ayuda con las prostaglandinas un poco más. Cuando siguen de su camino los espermatozoides, pasan por la próstata, ¿no? Por el conducto deferente, y se va a convertir ya, después saliendo de la próstata, el conducto prostático se va a convertir en uretra, ¿no? Uretra prostática. Aquí la próstata nos va a producir un líquido alcalino, lechoso, blanquecino, que le dé el color característico al semen, ¿no? Y nos va a dar muchos más nutrientes, nos va a mejorar el pH, porque el pH vaginal es muy ácido y los espermatozoides no pueden vivir en pH ácido. Los espermatozoides viven en un pH entre alcalino y ligeramente ácido. Ese es su pH ideal, ¿no? Entonces el pH de la vagina es demasiado ácido, de 3, más o menos 3.5, 4.5. Entonces la próstata nos proporciona ese líquido, ¿ya? Que le va a dar un ambiente más amigable a los espermatozoides. Entonces, la actividad de los espermatozoides sale hacia la vagina, ser eyaculado, acompañado de su líquido de vesículas seminales y su líquido de la próstata, ¿no? Sale. Y cuando llega a la vagina, se encuentra con un pH, el cual lo equilibramos con el pH del semen, ¿no? Entonces le hace un ambiente más amigable al espermatozoide. Y el espermatozoide, gracias a las prostaglandinas que se generan, entonces va a comenzar a hacer contracciones retrógradas, subiendo a través del canal uterino, ¿no? Del endometrio, el útero, ¿sí? En busca de un óvulo. ¿Qué pasa? No siempre hay óvulos, ¿no? Más o menos, ¿el óvulo en qué día se producía? En el ciclo femenino. En el día 14, ¿no es cierto? Entonces sale el óvulo. ¿Cuántos días vive el óvulo? 3 días más o menos, 72 horas, ¿no? Más o menos 3 días, ya. Sale el óvulo por las trompas de Falopio hacia el útero, 3 días. El espermatozoide sube y en el aparato genital femenino, dentro del aparato genital femenino, vive 2 días. A veces 3, ya. 2, 3, ya. Entonces, ambos viven 3 días, ¿no? Ambos viven 3 días. Tienen 3 días para encontrarse. ¿Ya? Esos son los 3 días en su reloj cuando hemos hecho el método del ritmo, ¿no? Que decían estos días sí, estos días no, estos días sí, esos son los días de pelito, ¿sí? Entonces ahí es donde, por eso se crea el método del ritmo, porque la ovulación tiene un periodo de vida tienen los óvulos, antes de hacerse infértiles. Y los espermatozoides también tienen un periodo de vida, ¿no? Un periodo de vida, solamente viven 3 días dentro del aparato sexual femenino. Ahí se genera. Entonces es un líquido blanquecino, ¿no? Color prostático, color que le da el líquido prostático. ¿Y por qué es pegajoso? ¿Por qué se pega? Por el fibrinógeno, ¿no? El fibrinógeno que le da las vesículas seminales, ¿ya? Entonces, más o menos, líquido del conducto deferente, los espermatozoides solo son 5 o 10%, 60-70% son líquidos seminales, 20-30% es la glándula prostática, y las glándulas bulbouretrales, el moco que se genera, son más o menos solamente el 5%. ¿Ya? Entonces, cuando llega hacia el espermatozoide, hacia el óvulo, el acrosoma tiene hialuroniasas, como les dije, ¿no? Y estas hialuroniasas se encargan de romper esta capa de células que rodean, ¿no? Al óvulo. Y tiene estas enzimas proteolíticas. Esto hace que solo un espermatozoide pueda ingresar hacia el óvulo y se mezcle el contenido genético. Porque al ingresar se cierra nuevamente la capa, se desconfigura y ya no puede ingresar ningún otro óvulo. Entonces, por eso los casos de mellizos son
Entonces, la espermatogenia y la fertilidad masculina, más o menos, nosotros eyaculamos entre 3.5 a 4.5 mililitros de semen. ¿Ya? Estos 3.5 a 4.5 mililitros, más o menos nos hacen, eso va cambiando con la edad. Va cambiando con la edad. Pero en cada mililitro debe haber 120 millones de espermatozoides. Si tú bajas de 20 millones, no vas a poder fecundar porque han visto que el ambiente de la vagina es hostil, ¿no? De repente tienen poca movilidad, los 20 millones no van a servir para eso. Entonces, ahí viene una parte de infertilidad, ¿ya? Una parte de infertilidad, el número y la motilidad de los espermatozoides. La forma anatómica de los espermatozoides, como ven ahí, la criptorquidia, que es decir, que el testículo no desciende, el testículo no desciende, se queda en el abdomen, ¿no? El testículo tiene que ir descendiendo en la etapa fetal. ¿Quién estimula el descenso del testículo? Lo desciende la testosterona, ¿ya? La testosterona hace que el testículo descienda hacia sus bolsas escrotales. Pero si no desciende, este testículo tiene para descender hasta los 4 años más o menos, ¿ya? Si no descendiera hasta los 4 años, este testículo degenera, ya comienza a degenerar. Necesita el testículo una temperatura adecuada, que solo le dé el escroto, si no se degenera y generalmente forma un tumor maligno, ¿ya? Entonces hay que descender los testículos de los niños que no se les encuentra hasta los 3 meses, 4 meses no se les encuentra, hay que llevarlo al cirujano pediatra para que le descienda el testículo, el urólogo pediatra, ¿no? Que le descienda el testículo, ¿ya? Es muy riesgoso que lo mantenga ahí. Otra cosa, ese testículo se hace infértil por la temperatura. Para producir espermatozoides requiere la temperatura que está en el escroto, no la que está en el abdomen, 37 grados. Necesitamos una temperatura entre 35.5 a 36 grados. Por eso es que los testículos están fuera de la cavidad abdominal, para permitir que tengas una temperatura diferente. ¿Ya? Esa es la razón para producir espermatozoides. Bien, ¿y cómo se da el estímulo sexual masculino? Así como en la mujer se da por la parte neuropsicológica, igual hay un estímulo psicológico, neuronal, en los varones, ¿no? Es un órgano, el pene es un órgano sensitivo, ¿no? Pero lo principal que les va a permitir la excitación sexual de los varones son los nervios pudendos, los nervios sacros, los que están el plexo sacro, el nervio pudendo que es vago, que produce vasodilatación y que se llenen los cuerpos cavernosos de sangre y produce una erección masculina, ¿sí? Pero igual se requiere estímulo psicológico para realizar el acto sexual, ¿sí? Entonces, los nervios parasimpáticos generan óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, acetilcolina, esto produce la vasodilatación en la zona y produce que se llenen los cuerpos cavernosos de sangre. Esto es toda una industria, ¿no? Ahora tenemos todos los sildenafilo, tardanafilo, ¿no? Que son industrias millonarias actualmente, que son vasodilatadores. La lubricación, el moco pulvo-uretral, la vesícula seminal, la próstata comienzan a producir mayor cantidad de líquido y de secreción, ¿sí? Y entonces esto también es una estimulación parasimpática por la vasodilatación. Y tenemos finalmente la emisión y eyaculación, que son funciones simpáticas, al igual que el orgasmo, que la excitación sexual femenina era parasimpática, el orgasmo femenino era simpático, la eyaculación masculina también es por órganos simpáticos, es decir, tóraco lumbar, principalmente en la zona lumbar, los nervios del plexo lumbar, ¿sí? Y esto produce la eyaculación. Entonces, ¿qué es la emisión? La emisión es el inicio, la contracción es lo que dicen, si lo hacemos sin preservativo no te vas a embarazar, porque eso es mentira. Eso no me lo crean y ustedes van a ser consejeros de adolescentes, ¿ya? Porque la emisión quiere decir la salida inicial de moco, es decir, pero ese moco lleva bulbo uretral, parte de líquido prostático, parte de líquido seminal, ¿no? Esa emisión es un poquito de líquido previo de lubricación para el acto sexual. Ahí hay espermatozoides. Entonces, ustedes tienen que, porque en su época ustedes, los adolescentes, van a ser más bravos que en mi época que estamos educando, ¿no? Entonces hay que educarlos bien para eso, ¿sí?
Y la eyaculación, la salida ya por el conducto eyaculatorio, etc., ¿no? Entonces, ahí tenemos la resolución. ¿Ya? Entonces, la testosterona, esa es la parte del acto sexual masculino, pero la testosterona, la testosterona, todos los andrógenos, porque son andrógenos, y son esteroides, ¿no? que van a producir el cambio de los caracteres sexuales, se producen por las células de Leydig, ¿sí? Entonces las células de Leydig comienzan a producir, están en los túbulos seminíferos y más o menos el 20% de la masa del testículo, y las células de Leydig son inexistentes, casi inexistentes en la niñez, ¿no? Casi inexistentes, son poquitas. Entonces secretas poca testosterona. Entonces los niños son como las niñas, como delgaditas, chiquitos, ¿no? Casi no tienen masa muscular, las chiquitas les pegan en el colegio, ¿no? Se abusan de los niñitos, todo en el colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento son igualitos, son idénticos. Que no les va a pasar a la chiquita, les quitan la lonchera a los chiquitos. Y cuando el niño nace, pero igual, en el periodo fetal secretas algo de testosterona que permite el descenso de los testículos y que existan los testículos, ¿no? O sea, ya hay una división testicular en la etapa fetal, ¿sí? Entonces, pero ya cuando comenzamos la pubertad, con el influjo externo, comenzamos a producir gran cantidad de testosterona, ¿no? Otros sitios que producen andrógenos, sí, de parte del testículo, las glándulas suprarrenales producen andrógenos, ¿no? En las mujeres se vuelven estrógenos y los hombres se vuelven testosterona. Da un poquito. ¿Dónde se metabolizan los andrógenos? Finalmente son esteroides. ¿Y dónde se metabolizan? Se metabolizan en el hígado. ¿Cómo se transportan? Se transportan pegados a la albúmina, a la globulina, ¿no? Se transportan igual nomás. Pero todo se metaboliza en el hígado. Donde se degrada en el hígado, se transportan por las albúmina, por la globulina. Entonces, ¿qué hace la testosterona? Entonces, tenemos picos de testosterona durante nuestra vida. En el feto, para formar en el feto tenemos picos de testosterona para formar los testículos, ¿sí? Cuando más o menos va pasando el tiempo, el neonato, vamos a tener picos de testosterona para que desciendan los testículos, ¿sí? Y de ahí tenemos un silencio hasta la pubertad en que comienza ya la testosterona, ¿no? Y luego cuando el varón es anciano desciende, pero continúa su pico de testosterona, no se pierde la testosterona. Entonces, ¿qué hace la testosterona? Forma los testículos a la 7ª semana de vida embrionaria, ¿sí? Desciende los testículos, hace descender los testículos durante la época, digamos, fetal, desciende los testículos, concluyéndolos en la época neonatal, ¿ya? Pero por algún defecto, a veces estos testículos se quedan en la cavidad abdominal, y como les digo, es importante la detección. Por eso cuando ustedes hacen el examen del neonato, no es solamente se respira, todo. En la evaluación primaria del neonato, sí, lo importante es calentarlo, que respire, que esté bien y te lo llevas, ¿no? En la evaluación secundaria, entonces le haces un examen completo y ves si tiene testículos el varoncito y comienza la observación para ver si en los siguientes meses desciende. Si no desciende, hay dos caminos: o le das testosterona o lo pegas, ¿ya? Entonces eso saben los pediatras y los cirujanos médicos. Entonces, tras la pubertad comienza a aumentar la testosterona, ¿sí? Y comienzan a hacer los cambios más grandes que tenemos en los caracteres sexuales secundarios masculinos. Hasta los 20 años más o menos te vas desarrollando por completo. O sea, los que tengan más de 20 años es difícil ya que puedan hacer algo más, ¿no? Pero los varones pueden hacer más masa muscular después de los 20 años, debido a la testosterona, que siguen secretando testosterona, pero crecer más es un poco difícil después de los 20 años, ¿ya?
Entonces, como ven, los caracteres sexuales masculinos son diferentes, crecen más, porque estimulan, no se detienen como se detienen los huesos largos en las mujeres, ¿no? El tórax se hace más ancho, la distribución del vello púbico es diferente. La calvicie es signo de testosterona, por si acaso, o sea, los calvos pueden estar más contentos. Es signo de testosterona, una testosterona que tienes en mayor cantidad que los que no somos muy calvos. Sobre la voz, después otro efecto sexual secundario, produce crecimiento del tejido en la laringe, hace que la laringe sea más ancha y produce una voz mayor, ¿no? Los tenores son hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque su laringe ha crecido y se ha desarrollado más, es como una caja de resonancia. En cambio, las mujeres, su voz es más delgadita, porque como no tienen testosterona en esa cantidad, entonces su laringe se queda delgadita y su voz es más aguda, más suave. ¿Ya? Esa es la razón, es un carácter sexual secundario. Tenemos niñitos, por ejemplo, que tienen sus testículos chiquititos, pero antes de sentir chiquitos, ahí están sus testículos, pero tienen su voz delgadita. Llegan a los 12 años y su voz sigue delgadita, y entonces le hacemos dosaje de testosterona y tiene menos testosterona, su testículo por algún motivo está produciendo menos testosterona. Le damos una ayudita en ese momento para que crezca, porque está en pleno crecimiento, entonces crecen sus tejidos y la voz se va mejorando, ¿no? Todo acompañado actualmente de un endocrino pediatra. Antes lo hacían los pediatras generales, ahora lo hace el endocrino pediatra, ¿no? Esos tratamientos hormonales, así como la hormona del crecimiento, así como la diabetes infantil, todo lo hace el endocrino pediatra, ¿no? Para que puedas manejarlo adecuadamente. Y requiere un laboratorio serio que haga eso. Entonces, ¿qué más? La testosterona produce acné porque produce depósitos de grasa, ¿no? Entonces los varones tienen más tendencia a hacer acné que las damas, ¿ya? Y las chicas que tienen acné en gran cantidad probablemente tengan ustedes que evitarlas porque tienen en sus ovarios, de repente tienen quistes que producen, no son poliquísticos, producen algo de testosterona un poquito más, se les llena de grasita subcutánea y eso hace que produzca más acné, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan conociendo, o sea, todos son defectos que ustedes pueden reconocerlos rápidamente, ¿eh? Y saber dónde derivarlos o tratarlos ustedes, ¿sí? Entonces, la formación y el desarrollo muscular, la testosterona, básicamente. Entonces, ¿qué esteroides les dan a los musculosos en los gimnasios? Nada que con puro gimnasio, no. Generalmente les dan testosterona, ¿ya? Generalmente les dan testosterona. Y entonces, ¿qué problema tiene la testosterona? Ustedes han visto. Si le das a una chiquilla testosterona, comienza a destrozarle la voz. ¿O no han visto a esa modelo que le ha cambiado la voz totalmente? Una modelo peruana que le cambió la voz totalmente. Según ella tenía su cuerpazo por el gimnasio, pero la lengua se mira pues testosterona, no se esteroide, ¿no? Le ha cambiado la voz. Entonces, ¿qué más? Aumenta la matriz ósea, el calcio provoca que haya retención de calcio, ¿no es cierto? Y finalmente este es el eje hipotálamo, hipófisis, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, testículo, para la secreción de FSH y secreción de LH. FSH es células de Leydig, entonces hace de espermatogénesis y hace su feedback negativo con la hipófisis, ¿no? Y la Leydig también, cuando produce mucha testosterona, también hace feedback negativo en el hipotálamo y en la hipófisis, ¿ya? Entonces ahí tenemos ese eje hipotálamo, hipófisis, testículo. Ese es el, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se inhibe? Cuando hay exceso de testosterona, se inhibe la FSH y la LH por retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, la espermatogenia se regula por la FSH y por la testosterona. ¿Qué hace la FSH? La FSH estimula las células germinativas y de Sertoli y produce espermatogénesis. Y la LH con la testosterona alimenta y le da estímulo por las células de Leydig que producen testosterona, le da estímulo a las células de Sertoli.
¿Tenemos anomalías sexuales masculinas? Sí, cuando no encienden los testículos o no hay testículos por algún motivo, se llama eunuquismo, ¿no? Eunuquismo. Entonces, podemos tener los caracteres sexuales masculinos, pero que no se desarrollan. Entonces tenemos un desarrollo infantil de los caracteres sexuales masculinos. Hipogonadismo. ¿Ya? Entonces, si los niños pierden los testículos antes de la pubertad, que hemos tenido casos, van a requerir un tratamiento con esteroides, con testosterona permanente, porque si no tienes testículos, no vas a producir testosterona. ¿Ya? No vas a producir testosterona. ¿Sí? ¿Tenemos tumores testiculares masculinos? Sí, unos que producen hipergonadismo. ¿Ya? Un crecimiento desmedido de los órganos sexuales, ¿no? Y de la testosterona. Este hipergonadismo puede producir tumores malignos. Listos, jóvenes. Hemos terminado la parte del día miércoles, ya comienza el doctor Cruz. Acabo con el grupo B, ¿sí? Con el grupo B y le damos la fecha del examen, que es la siguiente semana. O sea, esta semana y probablemente hasta el miércoles o jueves de la siguiente semana. ¿Ya? Voy a quedar con el grupo B porque el grupo B todavía tengo una cosa. Perdón, grupo A, grupo A.